Dios les bendiga nuevamente. Qué bendición estar aquí para congregarnos, reunirnos desde nuestras casas y poderle exaltar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una bendición volvernos a encontrar y poder tomar este tiempo para darle la honra y la gloria al que se lo merece y al que todo lo puede. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor de los cielos, por la oportunidad que nos da nuevamente de venir delante de tu presencia, adorarte, glorificarte, Señor, y entregarte nuestras vidas en adoración y alabanza. Ahora, oh Dios de los cielos, en que nos disponemos a meditar en tu palabra santa y maravillosa, te rogamos, Señor, que tu presencia, tu poder, tu gloria, tu Santo Espíritu nos llene, tu presencia, Señor, nos bendiga y tu misericordia nos cubra en este momento. Clamamos, Señor, sabiduría de lo alto, que tú seas llenándonos con tu poder y tu grandeza en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar nuestras Biblias. Te invito a que tome su Biblia y la abra en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos 25 al 34. En este pasaje, el Señor nos habla de algo muy importante para nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque en este tiempo se está dando mucha preocupación en la vida de cada uno de nosotros. Y esa preocupación es debido a las necesidades que no se han visto satisfechas o que corren el peligro de cuando pase esta situación, nosotros vamos a vivir. Cuando nosotros buscamos la palabra necesidad desde ese punto de vista, entonces encontramos que la necesidad es la sensación de falta o carencia de algo. Y es algo que el hombre experimenta y es como una exigencia de la vida y que debe ser satisfecha mediante la utilización de los bienes adecuados para la subsistencia y desarrollo del hombre. La sociología determina o habla de que hay dos tipos de necesidades, que son las necesidades primarias, y en estas necesidades primarias nosotros encontramos las necesidades vitales, es decir, aquellas cuya satisfacción o de cuya satisfacción mejor depende la supervivencia de la persona. Por ejemplo, comer, dormir, respirar, hidratarse, etcétera, etcétera. Y se trata de necesidades relacionadas con el mantenimiento de los estándares mínimos que le permiten al cuerpo funcionar bien. También están las necesidades secundarias. En las necesidades secundarias, estas no son vitales, pero aumentan el nivel de satisfacción y bienestar de la persona. Y suelen tener un compromiso, o mejor, un componente cultural, por lo que pueden ser diferentes dependiendo de la cultura e incluso del momento. Por ejemplo, el tener un automóvil, el tener un teléfono móvil determinado, el vestuario, algunas de estas cosas. Y cuando nosotros miramos el pasaje que les dije de Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, nos damos cuenta que el Señor, en el contexto del Sermón del Monte, nos está dando un gran consejo y está ubicado en este pasaje. Pero en este consejo, que es uno de los mandatos que el Señor nos da, o el consejo mandato que el Señor nos da, son los que más, es uno de los que más quebrantamos, porque pareciera que está fuera de lugar en una sociedad que está diseñada para que el hombre viva preocupado y lleno de ansiedad, porque el afán y la ansiedad parecieran que son lo primero que nos da la bienvenida cuando comenzamos cada uno de nuestros días. El afán y la ansiedad tienen la tarea de robarnos el gozo del presente y aniquilarnos las fuerzas para seguir en el futuro. Y aquí
nosotros vamos a mirar algo muy importante que el Señor nos está diciendo, pero es importante también que nosotros aclaremos que cuando el Señor nos habla estas cosas que vamos a estudiar, no nos está llamando a nosotros a que tengamos una actitud indiferente hacia nuestros compromisos. La responsabilidad en la provisión de nuestro hogar es parte de una buena mayordomía. Dios nos dice que debemos trabajar y hacer provisión para el futuro. Sin embargo, el Señor nos está mostrando que la preocupación no tiene sentido en la vida, pues no lleva a ningún lado. Pero la buena noticia que también nos da es que para este mal del espíritu hay una medicina poderosa. Y yo creo que a todos nos gustaría saber de qué se trata. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta el 34. Y vamos a comenzar. En primer lugar, el Señor nos habla, lo primero que nos dice es revelándonos el origen de las preocupaciones. Versículos 25 y 26. Vamos a leer. Nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y aquí nos está hablando algo muy importante, y lo primero que podríamos preguntarnos nosotros es: ¿cuál es el sentido de este texto? ¿Por qué el Señor nos coloca este ejemplo? Y es bueno nosotros saber que el Señor alimenta, digámoslo así, lo de poco valor, pero también va a alimentar lo que tiene más valor. Y todos nosotros sabemos que las aves, con todo lo hermosa que son, todas las aves, los pájaros, nosotros valemos mucho más que ellos. Y obviamente ningún granjero va a dejar de alimentar a su familia o para darle comida a las gallinas. No va a dejar que su familia muera por darle la comida a las gallinas. Primero, incluso saca las gallinas para alimentar a su familia. Y Jesús le dice aquí a las personas que están escuchando estas palabras, les dice, y a nosotros también, que la vida es más que el alimento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la vida ocupa el primer lugar antes que la comida. Por supuesto que Jesús no está diciendo que no debemos trabajar para alimentarnos, que Él cuida a las aves, pero mi hermano, Él no le lleva la comida a sus nidos. Las aves salen todos los días a buscarla, ¿verdad? Solo que en su caso, ellas saben que van a encontrar el alimento. Y entonces, si Dios bendice esas aves que salen a buscar el alimento, Dios también va a hacer lo mismo con nosotros mismos. Pero también nos dice algo muy importante respecto al vestido. En el versículo 28 y versículo 29 nos sigue hablando. Dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y es verdad que la situación que estamos viviendo nos lleva a cuidar lo que tenemos y ya no andar en compras, pero el asunto de la moda es algo que está latente. Las personas se preocupan por eso. Cuando abrieron las restricciones que habían en Francia, uno de los lugares que más se llenó y que tenía cola para poder entrar
era precisamente una tienda de ropa. La gente se volcó a comprar esa ropa. Y es que hay afanes que son desmedidos acerca de lo que nos vamos a poner. Nos gusta lucir bien y el creyente es alguien que debería ser conocido por su forma de vestir. Pero cuando el afán por el vestido ocupa gran parte de nuestro presupuesto, pues algo anda mal en nuestras prioridades. Y a este respecto, el maestro de maestros, tratando de mostrarnos que el afán por el vestido no lleva a ninguna parte, puso de ejemplo a Salomón como el más grande representante de la moda, pero que no pudo igualar el vestido que Dios puso a los lirios del campo. Ningún vestido supera la belleza y elegancia del lirio del campo. Pero, sin embargo, hay algo que debemos de saber, y es que las mujeres judías en los tiempos de Jesús utilizaban para encender el horno los lirios secos. Por eso es que el Señor les dice allí en el versículo 30 y aplica una lección que es muy importante. Le dice en el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al fuego, Dios la viste así, no habrá o no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Usted y yo valemos más que un lirio del campo, pero allí es donde nosotros debemos de mirar qué tipo de fe es la que nosotros tenemos. Entonces, el Señor aquí en primer lugar nos está mostrando el origen de las preocupaciones. ¿Cuál es el origen de las preocupaciones? Que nos estamos, por así decirlo, y valga la redundancia, preocupando demasiado por cosas que el Señor tiene cuidado de nosotros y que no son en sí tan importantes como deben ser. En segundo lugar, el Señor nos alerta sobre el precio de esa preocupación. Aquí mismo en este pasaje, primero nos está hablando de las causas de esa preocupación y ahora nos dice cuál es el precio de preocuparnos. Leamos el versículo 27. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Oiga bien, ¿quién podrá de nosotros? ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? La preocupación jamás va a alargar la vida. Y para lo único que sirve la preocupación es simplemente para preocuparnos, porque no sirve para nada más. El preocuparse no va a alargar nuestros años. Por supuesto, Jesús nos está diciendo acá que no debemos cuidar nuestra salud, ¿sí? Y que no debemos de mirar la importancia de alimentarnos bien. No, eso no lo está diciendo el Señor. Nosotros debemos de tener cuidado de nosotros, debemos de tener cuidado en esta situación, no arriesgarnos, no exponernos, ¿verdad? No podemos hacer cosas que no corresponden y que no están en la Escritura. Pero el Señor aquí lo que nos está diciendo es que hay cosas que podemos hacer algo por ellas y hay otras cosas en las cuales no podemos hacer nada. En alguna vez leí, en un letrero que había por allí, leí, si el asunto tiene solución, no se preocupe. Y más abajo decía, y si no tiene solución, no se preocupe. Pues si tiene solución, ¿para qué me voy a preocupar? Pero si no tiene solución, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Verdad? Y lo que el Señor nos está diciendo, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros nos preocupamos, estamos en alguna de esas categorías. Para todo mal bajo el sol existe una cura o no hay ninguna.
Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Si hay posibilidad de hacer algo, pues hacemos algo. Pero si no la hay, no se preocupe. ¿Por qué? Porque algo que es bien, tenemos que tenerlo bien en cuenta, es que la preocupación nunca ha resuelto un problema. La preocupación es terriblemente dañina para la salud. La ansiedad, podríamos decir que es el ácido que carcome todo el ropaje de la fe. Eso hace la preocupación en nuestra vida. Carcome todo el ropaje de la fe. ¿Por qué? Porque la fe empieza donde termina la ansiedad y la preocupación. Pero la ansiedad comienza también donde termina la fe. Por eso es que el Señor nos está hablando aquí y nos está diciendo a nosotros que no nos preocupemos, que tengamos claramente esa situación. Las preocupaciones consumen las energías mentales, hacen que el cuerpo sea afectado por esa situación, tiene estrés, viene allí con todas las cosas que trae sobre la vida. ¿De dónde vienen los dolores de cabeza, los dolores de espalda, los dolores de estómago, el dolor de la vista, que me duele acá, que me duele allá, que me duele por todos lados? Pues muchos de ellos vienen producto de la preocupación. Y entonces, la larga vida, si nosotros deseamos tener larga vida sobre esta tierra, pues tiene que ver con la recomendación que hace Jesús. Si nosotros miramos una vida longeva, va a haber en esa vida ausencia de preocupación. Cuando la preocupación llega al alma, el cuerpo y el espíritu se abaten. Sigamos leyendo en el versículo 31. Sigue diciendo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? En este versículo 31, vuelve el Señor al mandamiento inicial. Y vuelve a decir, no se afanen, no os afanéis. Y luego menciona las tres áreas de ese afán. Observen que hay necesidades primarias y secundarias. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Pero en el versículo 32, el Señor introduce otra afirmación y dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues nos está diciendo que cuando nosotros nos preocupamos desmedidamente, nos estamos comportando como una persona que no conoce de Dios. Cuando el Señor dice allí, hombre de poca fe, nos estaba recordando que así es como actúa la gente en este mundo, la gente que no tiene a Dios. Nos está mostrando cómo piensa el mundo, mas no cómo piensa alguien que tiene un Padre Celestial que cuida de él. Nosotros no somos gentiles, nosotros somos creyentes. Hemos creído en ese Dios de amor que envió a Jesucristo para que rescatara nuestras vidas de esa condenación y que estamos convencidos de que Él nos ama. Por eso tenemos que actuar como personas que han creído. Amén. Y en tercer lugar, el Señor provee la salida para la preocupación. Sigamos leyendo. En el versículo 32, finalizando el versículo 32, nos dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Qué lindo este pasaje, porque aquí nos está diciendo algo que nosotros a veces olvidamos con mucha regularidad. Y es que no hay ninguna necesidad en nuestra vida, en mi vida,
que Dios no conozca. Oiga bien, no hay ninguna necesidad que Dios no conozca. Y eso es algo que nosotros debemos de recordar por siempre. Si Dios entregó a su Hijo en lugar nuestro y que Él nos amaba tanto, ¿sí? Pero sin embargo lo dio para provisión de nosotros. Entonces nosotros tenemos que confiar en Él. El apóstol Pablo lo plantea de esta manera. Él dice, si aquel que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Observe cómo la palabra del Señor nos está llamando siempre a confiar y a creer en el Señor. Y es que nosotros le pertenecemos al Señor por un triple derecho. Y ese triple derecho es el derecho de creación, el derecho de redención y el derecho de sustentación. Es muy probable que muchos de nosotros o muchas de personas no sepan en este momento cómo van a enfrentar la situación que viene. A lo mejor no tienen para pagar el arrendo, para pagar allí el vehículo, o a lo mejor no tienen cómo enfrentar esas metas, para conseguir esas metas que estaban planeando y que dijeron allí en enero, dijeron este año es el año de la conquista y cuando llegue a diciembre yo voy a trazarme esta meta y no saben cómo van a enfrentar su futuro solo. Pero déjeme decirle algo, que nuestro Padre Celestial sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. Simplemente descanse en los brazos del Señor. En esos brazos de amor. Descanse. Cuando el Señor estaba en la cruz allí en ese momento tan difícil, Él expresó una palabra de confianza. Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa misma confianza es la que nosotros debemos de tener en todos los momentos de nuestra vida y tener ese conocimiento de que Dios está al tanto de nuestras necesidades. Versículo 33 sigue diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí, este versículo es determinante cuando nosotros enfrentamos nuestras preocupaciones. Mire lo que nos está diciendo, busque primero a Dios. Busque primero a Dios. Es claro lo que nos dice. Las preocupaciones pueden ser el reino donde nos movemos constantemente. Pero hemos sido llamados para caminar en el reino de Dios. Óigame bien, hemos sido llamados para caminar en el reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino de paz, de gozo, de amor, de esperanza, de abundancia. El reino de Dios por sobre todas las cosas es un reino de libertad. El afán puede ser el peor de nuestros esclavos, pero cuando buscamos el reino de Dios, estamos buscando y encaminándonos en un camino de libertad. Y este texto nos dice algo muy importante, este versículo 33. Y es que nos está diciendo que nosotros debemos poner nuestra mirada primero en el Padre de los cielos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Aleluya. Versículo 34, porque el Señor continúa allí hablándonos y diciendo, y dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué pasa cuando nos preocupamos por el mañana? En primer lugar,
impedimos las bendiciones de Dios. ¿Y por qué? Porque debemos recordar que ese Dios que permite esas dificultades, no que las coloca, ese Dios que permite esas dificultades es el mismo Dios que nos bendice. Por eso nosotros no podemos permitir que las preocupaciones nos dejen ciegos a las bendiciones que el Señor ya tiene preparadas. En segundo lugar, los afanes, las preocupaciones nos roban la fuerza. Si usted se levanta preocupado, afanado desde por la mañana, va a robar el gozo y eso va a eliminar la energía desde la mañana. Por eso el Señor dice, no lleven las cargas de hoy no las lleven para mañana. Dejen que cada día trae su propio afán. Lo que nos está diciendo es, no nos endeudemos anticipadamente. Personalmente, me encanta el saber que nuestro Dios se acuerda de que somos polvo. Me encanta saber que Él mismo sabe la carga que nosotros podemos llevar. El apóstol Pablo dice que Dios sabe cuánto podemos resistir y que juntamente con la prueba nos va a dar la salida. Nosotros, hermanos, tenemos una capacidad para soportar. Y a veces nos sobrecargamos con los problemas del mañana. Y muchas veces nuestra vida se siente, se rompe, se detiene. Y dejamos de circular y de caminar normalmente. Por eso es que el Señor nos dice acá y nos da la solución más grande. Y es que primero debemos nosotros saber que nuestro Padre es consciente de nuestra necesidad y que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. Las preocupaciones siempre nos harán perder el enfoque divino. Y no es que no debamos preocuparnos, no, sino que lo primero que debemos de hacer es venir a los pies del Señor. No es que no debamos preocuparnos, sino que primero debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. No es que no debamos preocuparnos, sino que lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestras peticiones delante del Señor, en oración, en ruego y en acción de gracias. Para que la paz de Dios llene nuestras vidas. Yo le invito para que usted en estos momentos en que estamos pasando por tantas dificultades, por tantas situaciones, y hay un panorama que no se ve muy alentador, nosotros nos coloquemos en las manos del Señor. Piense cuál es el origen de sus preocupaciones. Piense cuál es el precio que va a pagar si sigue preocupándose desmedidamente. Pero también piense que Dios está proveyendo la salida para esa preocupación. Por eso en este momento tenemos nosotros que entregar y confiar, oiga bien, confiar en el Señor. Confiar plenamente, creer en lo que el Señor nos está diciendo y permitir que Él haga la obra en nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este momento y
que su presencia, su poder y su gracia nos llene en toda bendición. Padre, muchas gracias, Señor, porque a pesar de que estamos viviendo circunstancias difíciles, Señor, tú nos estás alentando a través de tu palabra para seguir adelante. Señor de la gloria, tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control, Señor, de toda nuestra vida. Y por eso, Señor, confiando en ti, entregamos nuestras preocupaciones, esa carga de preocupaciones, la entregamos a ti, Señor. La entregamos, Señor, en tu presencia. La entregamos, Señor, en tu poder. La entregamos, Señor, en tu misericordia. La entregamos, Señor, en tu amor. En ti confiamos, en ti creemos y en ti, Señor, estamos seguros. Oro, Señor, por esas peticiones, oh Dios de la gloria, el que está enfermo allí en Medellín, el hermano que está enfermo allí en su casa, el que está enfermo en la clínica, Señor, el que tiene ese problema, Señor, en los ojos. Yo te ruego, Señor, que tú seas guardando y sanando, Señor, su visión, que tú seas sanando, Señor, toda dolencia, todo tumor maligno, Señor, que tú seas glorificándote en poder y en bendición. Tú eres el Dios que todo lo puede. Tú eres el Dios que todo lo puede, el Dios de misericordia, el Dios de amor. Tú eres el Dios que nos guarda. En ti, Señor, creemos, en ese Dios que no escatimó ni a su propio Hijo. Y lo mandó allí, lo dio en rescate por cada uno de nosotros. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te entrego, Señor, la vida de tu iglesia, Señor, está en tus manos. Cada hogar, Señor, cada hogar está en tus manos. Cada hogar te pertenece. Cada hogar, Señor, está guardado en tu presencia y en tu amor. Bendigo, Señor, el tiempo de la palabra, este tiempo en el cual nos reunimos para glorificarte, este tiempo, Señor, en donde no dejamos de buscarte. Yo te ruego, Señor, la recompensa para cada uno de tus hijos, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú, Señor de la gloria, seas trayendo bendición sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. Señor, te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor me les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor sea llenando su vida de muchas bendiciones. Seguimos confiando en el Señor, creyendo que el Señor tiene lo mejor para nosotros. Somos sus hijos, somos hijos del Dios de los cielos, y Él no va a desamparar a la obra de sus manos. En su presencia estamos, en su gracia, en su misericordia confiamos. Un abrazo, Dios les guarde, Dios les bendiga, el Señor les guarde.